Hermano, Dios le bendiga en esta hermosa noche. Hoy vamos a tener un estudio bíblico de seguimiento al estudio que tuvimos el miércoles pasado, que fue la oración y la alabanza. Y les dije que íbamos a estar estudiando los versículos que le seguían el tema, para que ustedes puedan buscar una libreta, lápiz, su Biblia. Es la oración eficaz, la oración eficaz de este pasaje de Santiago, capítulo 5, versículo 14 al 15. Por lo tanto, como vamos a hacer un estudio bíblico, una dinámica completamente distinta a la del domingo, estuvieron escuchando un sermón de Santiago, capítulo 1. Pero hoy vamos a estar estudiando Santiago, capítulo 5, versículo 14 al 15, acerca de la oración eficaz. Y dice estos pasajes, lee de la siguiente manera: ¿está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Quiero siempre comenzar con una oración, así que les pido que en sus hogares puedan orar conmigo. Padre, te damos la gloria y te damos la honra, Señor. Gracias por permitirnos, por los medios de comunicación, Facebook, YouTube, poder llegar hasta los hogares de los hermanos necesitados de tu palabra. Te pedimos, Padre amado, que utilices a tu siervo, que podamos llevar esta palabra de la mejor manera posible para que cada uno y su familia puedan entender lo que tú quieres traer. Gracias te damos en Cristo Jesús, oramos. Amén y amén. Como casi todo, en diferentes temas, la gente se va a lo que son los extremos. Y la oración no es la excepción de eso. Cuando se habla acerca de la oración, existen muchos extremos. Una mala práctica, la hemos visto mucho, más en estos tiempos, donde obviamente se está sufriendo y la gente hace llamados a la oración colectiva y hace Facebook Live de oración, y ahí se escucha cuánta cosa hay. Y hay una mala teología acerca de lo que es la oración. Y de este pasaje que acabamos de leer y que vamos a estar estudiando, es un pasaje que se abusa mucho de él. Se utiliza, no se entiende el contexto, no se entiende cómo se debe interpretar la palabra de Dios, y por lo tanto se practican cosas de este texto que el texto no quiere decir, que no es la intención original del autor. Y algunos piensan en el tema de la oración, que cuando una persona está enferma, si esta persona, este hermano, busca a un doctor, está pecando, porque no debe buscar a un doctor, él debe orar, porque según este texto bíblico dice que la oración de los ancianos, la oración de fe puede mucho y que lo puede levantar, y por lo tanto ellos excluyen los médicos y simplemente ellos pues practican la oración con los ancianos. Pero también se desprende aquí otro tipo de abuso. Hay personas que dicen que pues las enfermedades son provocadas por el diablo y que solamente Dios a través de estos medios puede sanar a los enfermos, y eso también está en discusión en el ambiente religioso. Y otro tema de discusión de este texto, que es bastante controversial, es el aceite o la unción. O sea, le dan mucho significado al aceite, mucho énfasis en el aceite, y eso también vamos a estar estudiando para que usted comprenda. Y también usted, le pido que comparte este video para que otros también puedan aprender acerca de estos temas tan interesantes que nosotros estamos aprovechando el tiempo para llevar por los medios que Dios nos ha provisto, como las redes sociales y YouTube. Así que les invito a que puedan también compartir este video para que se enteren lo que significa el texto en su contexto, para que podamos nosotros entenderlo y luego practicarlo. Hay preguntas que nos debemos hacer. ¿Habrá relación entre el pecado y la enfermedad? Porque el texto también menciona acerca del pecado. Dice: y si ha cometido pecado, le será perdonado. Entonces, ¿hay relación entre la enfermedad y el pecado? En el estudio pasado vimos la importancia de la oración personal. Cuando estamos afligidos, orar. Cuando estamos con espíritu alegre, cantar a Dios. Pero no nos olvidemos que esta era una iglesia sufrida, una iglesia que estaba padeciendo una gran persecución, y ya Santiago está concluyendo
su carta. Y la conclusión, no por ser de manera última, quiere decir que no es prioritario la oración, porque tenemos el texto también de Santiago capítulo 1, que el que esté falto de sabiduría pida a Dios, eso es oración. Sino porque obviamente Él, en su sabiduría y la inspiración divina, pues lo deposita en estos últimos versículos acerca de la importancia y de la oración eficaz. Lo primero es que yo quiero que usted pueda hacer un apunte y veamos la realidad de la enfermedad en nuestra vida. Eso es bastante pertinente en el tiempo moderno, donde como esta epidemia, pandemia, ¿verdad?, se ha regado por todos los lugares y cada persona se está enfermando, pero que antes de ella nosotros nos enfermamos de otras cosas. Hay gente que lamentablemente muere de cáncer, muere de otras enfermedades, diabetes, hay una diversidad de enfermedades. La pregunta que hace Santiago es: ¿está alguno entre vosotros, entre la comunidad cristiana, de esos judíos que están siendo dispersados, de esos judíos que están sufriendo, hay alguno entre vosotros que están huyendo, que están enfermos? Esa es la pregunta, y lo hace de manera pregunta. ¿Están enfermos algunos de ustedes? Aquí la palabra enfermedad, muchos piensan que es una debilidad espiritual, alguien debilitado en la fe o con depresión espiritual. Pero la palabra traducida enfermo significa estar débil, sin fuerza. Es un término que es usado con frecuencia para la enfermedad en el Nuevo Testamento. Como por ejemplo, Mateo capítulo 10, versículo 8 dice: sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios, de gracia recibiste, dad gracia, dad de gracia. Mateo 10, 8, sanad enfermos, es la misma palabra que se utiliza aquí en Santiago. El otro texto bíblico que utiliza la misma es Juan capítulo 5, versículo 7. El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Mientras yo llego, otro baja antes que yo. Esa palabra enfermo es también la idea y es la palabra que se utiliza en Santiago. Filipenses capítulo 2, versículo 27. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Juan capítulo 4, versículo 46. Entonces vino otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había allí cierto oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Es la misma idea. Así que entendemos que significa, esta palabra en Santiago significa enfermedad física. Y tenemos que entender que todos nosotros en algún momento pues, o vamos a enfermar o ya estamos enfermos. Una enfermedad física, cualquiera que sea. Hay una gama bastante amplia que yo no voy a estar diciendo si usted tiene esto, tiene lo otro. Cualquier enfermedad física que usted tenga. Ahora, ¿qué enfermedad era? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Porque hay un contexto. Esta persona que estaba enferma, a la que se le está alguno enfermo entre ustedes, nos dice el texto que el Señor lo levantará. Muchas personas asumen que estas personas que posiblemente tenían esta enfermedad estaban postrados en la cama, imposibilitados de acudir a las reuniones. Por eso es que hay un protocolo que debían seguir, porque se nos dice que tienen que llamar o notificarlo y que el Señor lo levantará. Puede ser, estos son posibilidades, inferencias del texto. No podemos categóricamente decir eso, pero puede ser que era una persona postrada en cama. Así que podemos llegar a varias conclusiones de por lo menos esta pregunta: ¿está alguno enfermo? Era una iglesia, el contexto, Santiago, el medio hermano de Jesús, apóstol, pastor de la primera iglesia primitiva, le escribe a los hermanos que estaban siendo dispersados por la persecución, les dice: algunos de vosotros está enfermo. Así que aprendemos de esa solamente pregunta dos cosas. Primero, que es posible que los hijos de Dios se enfermen, así que no les sorprenda una enfermedad. Es posible, hay una gran posibilidad que nosotros nos enfermemos. ¿Por qué digo que es posible? Bueno, porque hay personas que han estado, sí, le dio un poquito de catarro, aquello y lo otro, y el Señor se lo llevó de otra manera, en un momento corto de su vida, no llegó a la vejez, y se lo llevó y no pasaron por ninguna otra enfermedad. Hay personas que simplemente le dan ciertos catarros y le da de manera leve. O sea, que por eso es que yo digo, es posible que los hijos de Dios se enfermen de gravedad también, podemos incluir.
Y segundo, la enfermedad es un mal físico que eventualmente viene a todos, sean buenos o malos. No importa si eres cristiano o no, posiblemente te vas a enfrentar a la enfermedad. Y la enfermedad es producto del pecado. De cuando Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios y las consecuencias del pecado, pues obviamente este cuerpo se va degenerando, este cuerpo va contrayendo infecciones y cada órgano no va progresando, sino se va deteriorando. Entonces, por lo tanto, nuestros órganos van para atrás y ya no funcionan de la misma manera. Por eso es que ya a cierta edad hay que hacerse más estudios, porque ya no somos los mismos, porque es producto a causa del pecado, que obviamente trae la muerte. Y es por eso que nuestros cuerpos van envejeciendo. Ahora, ya vimos esa pregunta y la estudiamos con el punto, la realidad de la enfermedad en nuestra vida. Lo segundo que yo quiero que ustedes anoten y podamos nosotros estudiar en la noche de hoy es: ¿qué debo hacer si yo estoy enfermo? O sea, ¿qué debe hacer la comunidad cristiana cuando está enfermo? Algunos de ustedes. Obviamente hay 1000 posibilidades para hacer. Pero el texto, ¿qué nos dice el texto? ¿Qué es lo que debía hacer esas personas que estaban dispersas? ¿Qué nosotros somos llamados a hacer? Dice que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. En la iglesia de Jerusalén, los ancianos eran representantes de los creyentes. Los ancianos, aquí esta palabra, obispo, pastor, obviamente, ¿verdad?, se intercambia, pero es la misma función. Solamente en la iglesia o hay pastores, o hay diáconos y hay ovejas, no hay otra. La palabra aquí ancianos es intercambiable. Obispos, pastores, es lo mismo. Por lo tanto, está hablando aquí de los pastores, está hablando aquí de los obispos, que eran los representantes de los creyentes, y lo habla en plural, porque nosotros creemos en la pluralidad de pastores. En una iglesia, un conjunto de pastores trabajando en la misma dirección para edificar, uniendo sus fuerzas, porque cada uno es más fuerte en otras áreas, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, dice, llamen a los ancianos, que ellos representan a los creyentes. No tiene que ir cada hermano allá, sino llámenlos a ellos. Y ellos van a ejercer su liderazgo. Ellos son los que supervisan a la congregación que representan. Así que los ancianos son representativos de la iglesia. Y por eso deben ser llamados a ministrar al enfermo. Lo que se desprende de aquí son varias cosas. Yo quiero que ustedes los anoten. Son 4. La primera es que la persona enferma ha tenido una relación con los ancianos. O sea, eso se infiere de ahí. Porque si alguno está enfermo, llame a los ancianos. Ha tenido una relación con ellos. ¿En qué sentido me estoy refiriendo a eso? Bueno, que tienen comunicación, no son personas aisladas, como islas independientes. No, son personas que tienen comunicación. Lo segundo, la persona está ligada a la iglesia local. No es alguien desconocido. Es una persona que es miembro de una iglesia. Es la importancia, hay muchas cosas, ¿verdad?, que podemos sacar. No estamos hablando de ese tema en particular de la membresía, pero es muy importante. Primero porque es obedecer a Dios, pero eso trae consecuencias, trae resultados, beneficios para nosotros, ser parte de una comunidad de fe. Y una es que vemos aquí que esta persona estaba ligada a la iglesia local, no era alguien desconocido, o sea, iba a llamar y esa relación ya estaba. Lo tercero, la importancia de la vida en comunidad, de la interdependencia unos con otros. Es la importancia de vivir en comunidad, es la importancia de que cuando esto termine, nosotros anhelamos vernos nuevamente, poder abrazarnos, volver a estar cara a cara. Aunque sabemos que aún a pesar de que no podemos congregarnos físicamente, estamos pendientes por todos los medios que hay, que gracias damos a Dios que esta pandemia fue ahora en el 2020, que hay muchos inventos tecnológicos para poder tener comunicación con cada hermano. Aún podemos nosotros vernos por reuniones virtuales, podemos ver su cara. Eso es fantástico, porque Dios en su providencia no permitió que ocurriera en el 1990, que carecíamos de todos estos elementos, sino que ocurre en el 2020, lo cual hay demasiadas de cosas para nosotros no olvidarnos de los hermanos y poder estar pendientes a los hermanos unos a otros. Eso es divino.
Así que el Señor es tan bueno, véanlo por ese punto, que el Señor permite esta pandemia en estos momentos que podemos nosotros, aunque no nos podemos reunir físicamente, podemos hacer todo este tipo de cosas y usted edificarse y aún usted escribir abajo, aún usted llamar en conjunto con otros, aún poder vernos, tantas cosas maravillosas. Es la importancia de la vida en comunidad, de la interdependencia. Dios nos hizo interdependientes, dependientes unos a otros. Y eso lo vemos también ahí. Y lo cuarto, deja clara que la iniciativa de comunicar su enfermedad o la enfermedad viene del enfermo. Y esto es bien importante. Yo quiero volver a leer el texto bíblico, porque obviamente las personas leen a la ligera y no le dan énfasis a algunos detalles. Dice, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Si usted responde sí, ¿qué tiene que hacer el enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia. O sea que aquí se deja claro que la iniciativa viene del enfermo. Yo no quiero decir esto, que no hayan ocasiones que el pastor tome la iniciativa por una cosa u otra, o un hermano se lo comunica al pastor. Yo no estoy diciendo eso, porque se pueden dar variedad de situaciones y de escenarios. Pero sí sabemos que muchas veces la persona enferma o muchas veces la persona que está sufriendo esta o cualquier tipo de enfermedad, en vez de comunicarlo, espera que ocurra algo celestial y que los ancianos, los pastores, se enteren de que X persona está padeciendo para entonces llamarla. Cuando eso no ocurre, entonces comienza la persona a quejarse de que nadie estuvo pendiente, de que nadie lo visitó, pero la pregunta que nos debemos hacer, ¿por qué usted no nos informó? Lo importante es que el enfermo informe que está padeciendo algo. Nos tenemos que enterar, porque aunque somos supervisores de la grey, tenemos nuestras limitaciones, no somos ángeles, no somos Dios, que somos omnipresentes y omniscientes, no somos eso. Por lo tanto necesitamos que alguien nos comunique una situación para poder actuar a base de eso que nos han comunicado. Y deja claro entonces en este texto que la iniciativa casi siempre en su caso viene de aquel que está enfermo, comunicar su enfermedad. Y todos los medios que he dicho que hay hoy día para poder nosotros, mira, estoy de esta manera, he pasado esta situación, estoy padeciendo esto, son una variedad innumerable de cuántas aplicaciones hay para poder comunicarnos. Así que por falta de comunicación o medios de comunicación no lo es. Así que debían hacer estos hermanos, los ancianos. Dicen, oren por él y le unjan con aceite en el nombre del Señor. Ya vimos que se le hace una pregunta, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Si la respuesta es sí, llame entonces a los ancianos. ¿Qué debían entonces hacer los ancianos? Dice, orar por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Será que Santiago está diciendo con esto que comiencen un ministerio en la iglesia para ungir? Un ministerio en la iglesia de ungir con aceite. Eso se ha hecho muy común, porque se saca del texto, fuera de su contexto y de su historicidad, de que hay una historia detrás de lo que era el aceite. E inmediatamente la gente comienza a ungir, y sin saber lo que realmente quiere decir. A una interpretación que hubo en la historia de la Iglesia Católica, interpretaba este texto y comenzaron a hacer una práctica que se llamaba extrema unción. Extrema unción. Y obviamente no voy a dar los detalles, usted lo puede buscar también. Extrema unción se llama, acerca de lo que practicaba esta iglesia. Aún la iglesia primitiva tenía una práctica de oración. Es decir, una práctica porque interpretaron mal el texto. La pregunta que nos debemos hacer de él es, ¿tiene el aceite un uso milagroso o simbólico? Son preguntas que nos debemos hacer. Pero en primer lugar, en el original, el énfasis principal no está en el aceite secundario. El énfasis principal recae en la oración. Lo importante aquí no es el aceite, querido hermano, lo importante es la oración. Porque lo que se repite constantemente en toda la Biblia y lo que el Señor Jesucristo en su ejemplo nos muestra,
No es el aceite lo importante, es la oración. Por lo tanto, el énfasis principal recae en la oración. El hecho de ungir con aceite es secundario con respecto a la oración. En segundo lugar, la Biblia enseña en varios lugares, que el aceite de oliva tiene cualidades y tenía cualidades medicinales, de higiene y hasta cosmético. Ejemplo, Marcos capítulo 6, versículo 13. Marcos 6:13 dice: y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Ayudaban a los enfermos, tenían interés por las personas en lo espiritual, pero también en lo físico. Lucas capítulo 10, versículo 34. El buen samaritano, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, y lo llevó al mesón y cuidó de él. Le echó aceite. En esta historia que el Señor hace para explicarle a este fariseo, a este judío, fariseo, religioso, era que el buen samaritano fue más allá y vendó sus heridas y le echó aceite y vino antiséptico y obviamente algo para el dolor. O sea que estamos hablando que el aceite funcionaba para eso. Era un asunto medicinal. En la época y cultura también de Santiago, el aceite se usaba como medicina. Por eso obviamente se le da el énfasis al aceite. Hay también otra postura acerca de lo simbólico, porque el aceite en el Antiguo Testamento significaba el Espíritu Santo y de manera simbólica pues le untaban aceite. No era que el aceite, por untarle aceite se iban a sanar, es la oración lo importante, pero de manera simbólica entonces ponían aceite, y eso se ha practicado aún en la historia de la iglesia, en diferentes iglesias, pero aún así ellos aclaran y dicen: mira, voy a untar aceite, pero es de manera simbólica, no es que el aceite tiene poder para hacer algo, es una manera simbólica, y ellos lo explican. Pero parece ser que el texto nos enseña que era una acción curativa, porque el aceite contiene obviamente ingredientes para que puedan ser sanados estas personas. Así que el énfasis no está en el aceite. El énfasis está en la oración que se hace por el enfermo. Si vemos el versículo 13, hablaba de la oración personal, ¿se acuerdan? Alguno está enfermo, haga oración. Pero en este versículo 14 habla de la oración pastoral. Y aquí está entre vosotros alguien enfermo, llame a los ancianos, oración pastoral. Y luego, en los siguientes versículos, habla de la oración colectiva, donde incluye a toda la iglesia. Así que, como les acabo de decir, en tercer lugar, el aceite como símbolo. El aceite se utilizaba como símbolo. Algunos intérpretes toman la palabra aceite junto con la frase en el nombre del Señor y dicen que el aceite simboliza el poder sanador del Señor Jesucristo. Así que un autor concluye y dice: el ungir del versículo 14 se refiere a una acción física con significado simbólico. En la medida en que los ancianos oran, ellos han de ungir al enfermo para simbolizar que esa persona está siendo consagrada para atención y cuidado especial de parte de Dios. Hay unas personas que obviamente se van por esa línea, pero nosotros somos personas que consideramos que el aceite tenía obviamente poderes curativos en ese momento, en el sentido de que se usaba de higiene, se usaba antiinflamatorio, se usaba antiséptico, se usaba para muchas cosas. Así que podemos concluir de las palabras de Santiago que no deben interpretarse como un mandamiento apostólico para que uno unja con aceite a todas las personas. Esto no es un mandamiento para todos nosotros. Hay que ungir a todos los enfermos. Mira, hay alguien enfermo, me llamó, debo ir con aceite. No, lo importante es la oración, porque hermano, Jesucristo no recurrió al uso del aceite. O sea, el Señor no usó aceite. Cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, los apóstoles curaron enfermos en numerosas ocasiones, pero sin usar aceite. Así que aquí lo importante no es el aceite, lo importante es la oración. Eso es lo que quiere, o sea, enfatizar Santiago. Ahora, en tercer lugar, si lo importante es la oración, ¿qué elementos debe tener esa oración? Dice que la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará.
¿qué es la oración de fe? Noten que la Biblia relaciona la fe y la oración, como en Santiago capítulo 1, versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte para otra. Así que vemos la relación de la oración y la fe. La oración que agrada a Dios es la oración que se hace con fe. Eso no hay duda, que agrada a Dios. Esta es la clase de oración que muchas veces contesta a Dios. Obviamente si es su voluntad. Eso no hay duda tampoco. Ahora dice este pasaje que cuando una persona no es sanada fue que la oración no se hizo con fe. Eso es lo que quiere decir el pasaje. Muchos predicadores, pastores, apóstoles que han salido de la prosperidad le echan la culpa a las personas cuando no les salen las cosas bien. Y ellos oran y hacen todo tipo de práctica antibíblica y dicen cosas que no deberían decir, y cuando la persona no es sanada, entonces inmediatamente le echan la culpa a la persona porque la persona no tiene fe, y pueden citar este texto bíblico. Pero en Filipenses capítulo 2, versículo 25 al 27, Epafrodito estuvo enfermo de muerte. Y mira lo que dice en estos versículos el apóstol Pablo: mas tuve por necesario enviarlos a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de verlos a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habéis oído de que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Aún el apóstol Pablo, que Dios le permite, inspirado por el Espíritu Santo, tener la mayor cantidad de libros en el Nuevo Testamento, yo no dudo que el apóstol Pablo oró intensamente por él, pero él no había sido sanado, sino que estando ya a punto de morir, el Señor en su misericordia lo sanó para que Pablo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que no estamos hablando que obviamente si usted no tiene fe, o la persona a la que se está orando no tiene fe, entonces no se va a sanar. Porque David oró por su hijo enfermo, mas sin embargo su hijo murió. Y David era un hombre conforme al corazón de Dios. Aquí lo importante no es cuán grande es tu fe. Se le ha dado mucha importancia a eso. No es cuán grande es tu fe, sino cuán grande es el Dios que tú depositas esa fe. Eso es lo importante aquí. Cuán grande es nuestro Dios en el cual nosotros depositamos esa fe, sea pequeña o sea grande. Yo tengo fe. Porque dice aquí que la oración de fe, pero no dice la mucha fe, dice la oración de fe. Es lo interesante del texto. No dice la oración de aquel que tenga demasiada de fe o una cantidad exorbitante de fe, sino dice la oración de fe. Y hermanos, se asume que el creyente tiene fe. Poca, pero la tiene. Mucha, pero la tiene, si lo podemos llamar así. Tiene fe porque Dios ha transformado su vida, ha visto el milagro de Dios. Así que ese es el énfasis. El énfasis aquí no es cuán grande es tu fe, sino cuán grande es el Dios que tú depositas esa fe. Nosotros debemos depender de Dios. Estamos siempre en sus manos. Él tiene la última palabra. Él tiene poder para hacerlo. Él tiene poder para sanar a una persona que Él lo puede hacer. Y le debemos creer que Él lo puede hacer. Y en muchas ocasiones lo hace, pero no siempre es así. No a todos sana, pero Él tiene poder para sanarlos a todos. Y la gloria es para Él, no los hombres, no esos líderes que fueron a orar. Porque dice aquí, el Señor lo levantará, no los líderes, no el pastor, no el supuesto apóstol nuevo. No, el Señor lo levantará, no lo levanta el hombre. El hombre simplemente representando a la comunidad cristiana. Es como se le lleva la comunicación de que hay uno enfermo y él va actuando con misericordia y va entre los ancianos. Y allí puede llevar este elemento o de símbolo o curativo del aceite y comienza a orar con fe en el Dios que ha creído.
Y dice que la última palabra no la tienen los pastores, los ancianos. La última palabra la tiene el Señor. Y el Señor lo levantará. Es bien interesante esto. No lo levanta el hombre. Lo levanta nuestro Dios. Así que nosotros creemos fielmente como iglesia de que el Señor puede hacer milagros. Creemos fielmente que el Señor puede levantar a gente que está en el último momento de su vida. El Señor lo puede hacer. Pero ese don exclusivo que se utilizaba antes de escribirse completamente el canon bíblico, de completarse el canon bíblico, no está vigente. El que lo levanta es el Señor. Por eso aquí usted no ve que ese don está manifestado. Aquí no dice, y llama al que tiene el don de sanidad. Esto sería obvio, sería lógico si todavía aún existiera ese don específico de un hombre que pueda sanar, que aún con las sombras se sanaban. Pues obviamente aquí Santiago decía, ¿alguno está enfermo? Sí, pues llame a aquel que tiene el don de sanidad y que él venga y lo unja y lo va a levantar. No, dice, llame a los ancianos, que son aquellos que representan a la comunidad cristiana, y que oren, y la oración de fe allí puede hacer mucho y el Señor lo levantará. La última palabra la tiene Dios, pero menciona algo, que es donde vamos a ir concluyendo. Si hubiere pecado, será perdonado. La última parte de este versículo parece bastante directa, y sin embargo, aquí parece vincular la enfermedad con el pecado. Parece ser así. La declaración es, si hubiere pecado, será perdonado. Enfatiza, lo interrelaciona entre las cosas que ocurren en el cuerpo y en el alma. Usted va a 1 Corintios capítulo 11, versículo 29 al 30, y voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice, pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe de juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos. Algunos incluso han muerto. No tomaban en serio la cena del Señor. Y el Señor, y aquí Pablo dice que muchos de ellos, por causa de no tomar en serio, de su egoísmo, pues obviamente muchos habían estado enfermos y aún murieron. La pregunta que debemos hacer, ¿toda enfermedad es causada por nuestro pecado? No siempre. No siempre. Si hay enfermedades que son provocadas por nuestros malos hábitos pecaminosos, sí. Si usted le están diciendo que no debe comer ciertos alimentos porque es más propenso para la alta presión y afectar su corazón, y aún así usted inclusive por no tener dominio propio comienza a consumir eso que le dijeron que no consumiera y termina muriendo de eso, o termina enfermándose aún peor de eso, pues es buscado. Porque usted debió dejar ese alimento, prevenir, ejercitar el dominio propio y cuidarse, pero no lo hizo. Pero no siempre es así. No siempre es así. Vemos en el hombre ciego que se encuentra en Juan, en el Evangelio de Juan, que los discípulos y le dicen, ¿quién pecó, este o sus padres? El Señor dice, no, para gloria del Señor es que ha salido así. Esto no tiene que ver con el pecado de nadie, porque esa era la costumbre. Se pensaba mucho eso en esos tiempos. Pero tomemos la vida de Job. En el capítulo 1, un libro antiguo, sumamente antiguo, nos relata y nos deja ver que Job, aunque no era un hombre en el término perfecto, sin pecado, era un hombre que amaba a Dios, era un hombre que hacía las cosas de manera recta y tachable, íntegro, y aún así terminó enfermo de muerte. Así que la persona enferma debería examinar su vida espiritual para ver si hay algo en el camino de perversidad, porque las dolencias físicas están con frecuencia relacionadas con una conciencia culpable, pero no siempre es así. Sí se nos hace un llamado en este texto bíblico obviamente a reflexionar si estamos en algún pecado, pero no quiere decir que toda persona que está en cama postrado, toda persona que aún le pueda dar esta enfermedad que está ahora corriendo en el mundo entero, quiere decir que sea porque es por causa de un pecado exclusivo de él o de ella. No estamos hablando de eso, querido hermano.
pero puede ser provocado por una irresponsabilidad, por una falta de sujeción a las autoridades, en donde le dicen quédese en su casa y la persona sigue exponiéndose a lugares que no debería ir, entonces contrae esa enfermedad. Pues fue buscada porque te moviste a donde no es, no te sometiste a las autoridades que están puestas por Dios, y el que se resiste a la autoridad se resiste a Dios. No podemos ver de esa manera. Pero como lo liga aquí, y si hubiera pecado será perdonado, hay otra escuela que dice que obviamente parte de un asunto pastoral es trabajar con esa persona. Si en medio de esa enfermedad, de estar postrado ahí, él confiesa sus pecados, él confiesa el pecado que ha cometido, como nosotros conocemos que Dios es un Dios fiel y justo para perdonar, será perdonado. Así que hemos visto acerca de esta oración varios elementos que yo quiero que usted pueda tenerlos. Ya en los versículos 16 al 18 que tenemos más adelante, estaremos, si Dios permite, viéndolos, estudiándolos punto por punto, como hicimos con estos textos bíblicos, el próximo miércoles, si Dios lo permite, para que usted también se pueda edificar. Así que vaya estudiándolo, Santiago capítulo 5, versículo 16 al 18, donde dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Y es aquí donde yo llamo la oración colectiva. ¿Vieron? Oración individual, si hay alguno afligido, ore. Oración pastoral, si hay alguno enfermo, llama a los pastores. Oración colectiva, lo veremos el miércoles que viene, si el Señor lo permite, donde dice: y orad unos por otros. Lo importante en estos versículos bíblicos es la oración. No le dé énfasis a lo que el Señor no le quiera dar énfasis, ni al aceite, ni a lo grande de la fe. Es lo grande de Dios. Ore, que el Señor pueda hacer grandes cosas. Ore, porque el Señor en un momento puede darle la inteligencia, el químico, no sé cómo llamarlo, para que se inventen la vacuna o se inventen un medicamento, y el Señor puede hacerlo. El Señor lo puede hacer en el momento, hoy que estamos aquí a orar, y eso ocurre en el día de mañana. Dios lo puede hacer. Dios puede en estos momentos, cuando estamos orando por estos enfermos que se encuentran en los hospitales, en el mundo entero, con un respirador artificial, allí al borde de la muerte, uno puede orar y debe orar, y el Señor lo puede levantar, el Señor lo puede hacer. Él tiene la última palabra. Pero también hay un llamado a la reflexión de nuestra vida pecaminosa, de confesar nuestros pecados, de pedirle perdón, porque sabemos que Dios es un Dios misericordioso, que está siempre dispuesto a perdonarnos. Eso es lo bueno de nuestro Dios. No importa su pecado, el Señor es más grande que ese pecado. El Señor lo puede perdonar, el Señor lo puede levantar allí donde usted está. Así que, viendo que ya hemos finalizado y el tiempo ya nos ha alcanzado, quiero terminar aquí para no tomar más de su tiempo y usted pueda meditar en eso, y ya entonces seguimos escuchándonos, seguimos viéndonos a través de estos medios. Así que les invito a que compartan este video, les invito a que su fe siga puesta en Dios. Dios es más grande que cualquier problema. Les invito a que este próximo domingo también nos pueda sintonizar y compartir el video para que otros se puedan edificar y para que otros también se puedan transformar. Tener la transformación que solamente es efectiva, solamente la puede hacer el Espíritu Santo, la regeneración. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, y seguimos, hermano, orando y confiando en nuestro Dios. Dios le bendiga.